Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la PUCE. Y esta tarde es un placer poder contactarnos con ustedes para iniciar el webinar de la maestría en urbanismo. Esta maestría es una maestría en línea con sus dos menciones en gobernanza y planificación y diseño urbano, ambos con mención al cambio climático. Esta oferta que ponemos en su conocimiento sin duda será de interés para quienes trabajamos en temas de gestión, gobernanza y planificación de los asentamientos humanos. Pueden encontrar más información en nuestra web que pondrán en el chat a continuación, www.pucevirtual.edu.es, maestría en urbanismo. Para iniciar esta serie de charlas es para mí un placer presentar al docente de nuestra maestría, Claudio Máximo Magrini. Claudio en realidad es un ciudadano del mundo, con nacionalidad italiana y residente en Chile. Es arquitecto por el Politécnico de Milano en Italia y magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es candidato a doctor de la Technische Universität de Braunschweig en Alemania. Ha sido profesor del Politécnico de Milano, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Valparaíso, de Talca, la Universidad Andrés Bello, y actualmente de la Universidad Diego Portales, donde es profesor y encargado del magíster del paisaje a la infraestructura contemporánea y el magíster de territorio y paisaje de la Universidad Diego Portales, parte de la red con la que trabajamos, que es la red Andes Pacífico. Es importante decir también que Claudia tiene una trayectoria destacada y pido disculpas por resumirla, con varios capítulos de libros, 12 libros completos y alrededor de 20 publicaciones. El día de hoy, Claudio compartirá su conferencia Valparaíso H3O. Claudio, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Silvia, para poder empezar a compartir pantalla. Un segundo. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, la vemos. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, buenas tardes para ustedes, buenos días, buenas tardes, para mí casi noche, estamos ya a las 5 de la tarde aquí en Chile. Se me pidió hacer una presentación de mi aproximación al territorio, un poco para mostrar el modo de cómo yo trabajo y de cómo nosotros trabajamos aquí en Chile. Lo que yo le voy a mostrar es una investigación que empezó en el año 2014, entonces ya tiene como 6 años de duración, y es un trabajo colaborativo, hay que enfatizarlo mucho, no solamente mío, son de muchos profesores, de muchos profesionales que están vinculados a esta investigación, y también a muchísimos alumnos. Yo creo que han pasado unos 120 alumnos y cada uno de ellos ha dado su contribución con respecto a lo que vamos a mostrar. La preocupación de fondo, en cierto sentido, es, a ver si pasa acá, ya, es el cambio climático. Yo creo que el cambio climático lentamente ya es un hecho, es innegable, y efectivamente también se refleja en las preocupaciones que uno tiene a nivel mundial. Aquí tenemos como un ranking que fue como establecido por el World Economic Forum, llega hasta 2015, entonces no está lo más actualizado, pero ya muestra una tendencia. Si uno ve cuáles son los riesgos más importantes, o cuáles han sido los riesgos más importantes, uno ve que hay una transición como de la preocupación económica hacia la preocupación ambiental y societal. Entonces realmente ahí claramente uno ve que efectivamente el cambio climático cada vez más influye directamente también en nuestros bolsillos o en la economía mundial. También uno se ve de una tabla sacado de un simple Wikipedia, como de los daños ambientales más grandes en los últimos años, uno empieza a darse cuenta que obviando los terremotos, que en cierto sentido es difícil relacionarlo con el cambio climático, pero sí los ciclones, las sequías y por ejemplo, incendios forestales, efectivamente cada año están marcando nuevos récords, claramente, de daños con respecto a un país, por algo también se llama catástrofe. También, por ejemplo, uno se ve los mismos incendios forestales en Estados Unidos, 2017,
son ya cifras enormes de la cual uno tiene que tomarle en cuenta. De hecho, ya la UNESCO o las Naciones Unidas en el 2009 elabora como un manual que un poco apunta a la reducción de los riesgos, entendiendo claramente el riesgo como una combinación de la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Entonces aquí donde primera vez como se van explicitando un poco los términos. Ahora la pregunta es, ¿qué hace la academia? ¿Cómo se posiciona la academia frente al cambio climático o frente a esos grandes problemas de la sociedad? ¿Cómo nosotros podemos contribuir? Yo creo que uno de los más grandes referentes de nosotros, y que también es parte de la red Andes Pacífico, en la cual parte nuestra institución y la de ustedes, la PUSE, es Urbam en Medellín. Ellos ya unos 10 años atrás empezaron a trabajar el tema de las laderas de Medellín, para más bien ver la habitabilidad. Y la cosa interesante que, al menos por lo que yo sé, son los primeros que empiezan como a adoptar la ecuación, la fórmula de las Naciones Unidas, en cierto sentido, a proyectos de arquitectura o a planificación territorial. Claramente una simplificación de la ecuación y ya el riesgo es entendido por la amenaza por la vulnerabilidad, entendiendo obviamente que la amenaza siempre está presente en cualquier amenaza, no es algo que se puede obviar. Pero sí, claramente uno puede trabajar con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es claramente de razón humana y se trata de aminorarla al máximo. Si la vulnerabilidad queda con el dígito 1, cualquier amenaza multiplicado por 1 queda la misma y no se transforma en riesgo. El riesgo se produce cuando claramente la vulnerabilidad aumenta el territorio. Urbam había aplicado esta fórmula o esta ecuación, más bien entender el fenómeno de los deslizamientos que se da por la filtración de las aguas en el subsuelo. Entonces, a partir de ahí, ellos han elaborado un set de estrategias, mientras nosotros en Chile más bien nos hemos topado con esta otra catástrofe natural, que era el gran incendio de Valparaíso en el 2014. Entonces, a partir de este evento, nos propusimos de efectivamente darle cara, de encarar este problema a partir de la academia. Hemos prestado la ecuación de Urbam, que riesgo es la amenaza por la vulnerabilidad, y con el tiempo le hemos incluido la resiliencia, como quizás la variable activa que nos permite claramente bajar la vulnerabilidad. Mayor la resiliencia, menor la vulnerabilidad. Y lo hemos trabajado después tanto en la parte ecológica cuanto en la parte social. Y es una cosa que te voy a mostrar ahora en esta presentación. Obviamente en 2014, frente a este gran impacto, nosotros bastante todavía inexpertos de trabajar con riesgos, de trabajar con catástrofes naturales, la primera cosa que se hace, claro, se establece un think tank donde están presentes muchísimos actores que empiezan como a dar los inputs. Entonces ahí que nosotros empezamos a sumar a Urbam y Medellín, es ahí que también tuvimos la suerte de hablar con Richard Foreman y además también empezamos a asociarnos con el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que empezó a trabajar con nosotros a partir del 2014. Aquí se ven un poco los trabajos que hacemos anualmente. Nosotros en la maestría cada año le dedicamos un bimestre completo a este estudio y claramente es un estudio que va de forma consecuencial. Cada año nosotros nos planteamos un problema y a partir de la solución que encontramos vamos claramente avanzando por los distintos problemas. Entonces aquí se ven todas las temáticas que hemos trabajado y también se ven todos los subgrupos que de los alumnos que siempre van trabajando el mismo problema. Siempre vamos trabajando de forma multidisciplinar, entonces el mismo problema lo vamos atacando desde distintos frentes. Eso también un poco un primer marco teórico, la lámina a la izquierda, es un poco el marco conceptual, donde están un poco los distintos autores, desde Patrick Guedes, de 1800 y tanto, hasta llegar a Richard Foreman, y uno de ellos que en cierto sentido la gran avance teórico está más bien en la parte de los corredores vegetales y muy poco en la parte hídrica, que son claramente más bien las manchas azules. Mientras en la parte derecha, que es lo que dice el caso, son todos los descubrimientos, todas las unidades de trabajo que hemos hecho en estos distintos años. Cada una de estas casillas es una unidad de trabajo que nos otorga datos o que claramente nos permite dar un paso más en adelante. Entonces, ¿cuál es nuestro caso de estudio? El incendio forestal de Valparaíso. Como les dije, el puntapié de nuestra investigación fue el gran incendio de Valparaíso en abril de 2014.
fue después nominado el más grande incendio urbano en la historia de Chile. Tanto era el impacto. Se quemaron muchísimas casas, con fallecidos, lamentablemente, etcétera, etcétera. Aquí uno ve una cartografía, entonces uno ve claramente Valparaíso, aquí la bahía, y se ve claramente la parte de la quema, que en cierto sentido tiene la mitad de la extensión de mismo Valparaíso. El incendio se generó en la parte rural, en la parte superior. Después los fuertes vientos que arrojaron bolas de fuego que fueron después como absorbidas y chupadas por las quebradas hasta llegar al interior de la ciudad. Que los incendios forestales ya no son un evento extraordinario, sino ya un evento reiterativo. Lo muestra un poco esto catastro que hicimos nosotros en la parte izquierda y también las distintas apariciones en la tele. Por ejemplo, ahí también se ve el geógrafo Luis Álvarez, que trabaja con nosotros, que es el director del Instituto de Geografía, y efectivamente uno ve que la reiteración de los incendios es cada vez mayor y eso claramente debido al cambio climático. La cosa interesante, cuando uno empieza a trabajar de forma multidisciplinar, que uno entra en contacto con disciplinas más duras, con disciplinas más exactas. Y de hecho fue el geógrafo que nos dio, entre comillas, la solución al problema, o más bien a la definición del problema. Nosotros tratamos de entender cómo se generaban los incendios, y él de forma muy tranquila dijo, mira, es muy sencillo, existe el factor 30-30-30. Es decir, cuando la humedad, la temperatura y los vientos empiezan como a coincidir con un cierto rango. Por ejemplo, cuando la temperatura, que en Valparaíso tiene un promedio de 18 grados centígrados, con eso sube a 30 grados, los vientos, que generalmente tienen unos 10 nudos, con eso sube a los 30 nudos, y la humedad, cuando el 70% baja al 30%. Con esos tres variables se dan, justamente es ahí que se producen los incendios. Ahora, no es que son ellos los causantes, siempre es el hombre el causante. Por el momento que hay una chispa y se dan esta condición meteorológica, efectivamente después hay poco que hacer. Nosotros al principio no le creímos tanto, hicimos un catastro para atrás, ver varios incendios y efectivamente un poco esta fórmula del 30-30-30 siempre un poco aplicable, que efectivamente cuando estas tres variables atmosféricas empiezan como a coincidir en ese número que es el 30. Ahora, con los años, igualmente nos hemos empezado a dar cuenta que el 30-30-30 tampoco es un hecho científico, pero sí una buena aproximación, y sí ya muestra un poco las variables que están en el juego. De hecho, los incendios forestales ya no es un evento aislado solamente de Chile, sino que ya está tocando todos los ecosistemas mediterráneos. En el mundo hay 5 ecosistemas mediterráneos, porque están claramente alineados por los mismos ejes, tenemos California, tenemos todo la cuenca mediterránea, Chile central, África del Sur y Australia también del sur. Todos ellos en los últimos 5 o 6 años han tenido los más grandes incendios forestales. Y siempre un poco se da claramente que eso es el producto de largas sequías y de la baja de la humedad. Y después también de los fuertes vientos y claramente del aumento de la temperatura. De hecho, todos los expertos coinciden que una vez que el fuego ya estalló, no se puede hacer nada excepto que esperar que mejoren las condicionantes atmosféricas. Y todos los expertos también apuntan de que la única forma de prevenir los incendios es cuidar la basura o más bien claramente una buena forestación. A nosotros nos surgió otra hipótesis, una hipótesis que estamos tratando de refutar hace 6 años y todavía resiste, y es tomar la humedad como la variable reguladora de los incendios forestales. Nosotros sabemos que no podemos regular la temperatura, nosotros no podemos regular el viento, pero sí creemos que podemos regular la humedad a nivel territorial. Entonces, realmente la idea de nosotros es mantener una tasa de humedad constante en el territorio por todo el año para justamente aminorar los incendios forestales. Llega un poco al caso estudio Valparaíso, un poco nuestra aproximación a la Big Data, la cantidad de información que siempre hay que tener en cuenta y la construcción de una línea base. Y también aquí nuestra entrada fue una hipótesis que fue una entrada inversa a la forma de trabajar convencional.
Después del incendio de Valparaíso en 2014, como siempre pasa, después de grandes catástrofes, surgieron o se presentaron muchísimas propuestas de mejora, etcétera, etcétera. Todas ellas tenían una cosa en común, que pensaban la ciudad de adentro para afuera. Y nosotros, que éramos ya una maestría, que trabajamos hace tiempo ya el territorio y el paisaje, nos propusimos justamente una aproximación inversa. ¿Qué pasaba si nosotros pensáramos en las ciudades desde afuera, desde el paisaje y desde el territorio? Y importar las leyes de la naturaleza claramente desde el territorio hacia la ciudad. En el mismo 2014, nosotros, nuestra primera respuesta fue esto, Master Plan, o Plan Maestro, que nosotros llamamos H30 Valparaíso, que justamente fue como el primer intento de planificación territorial para mantener la tasa de humedad superior al 30%. Lo que se ve en verde oscuro son los fragmentos existentes en el territorio de Valparaíso, que tienen alto valor ecológico. Los verdes más claros son plantaciones de pinos, son plantaciones de eucalipto, que justamente en cierto sentido son como, a veces nosotros lo llamamos el eje del mal. El eucalipto es una planta pirófila, necesita el fuego, no solamente es amante del fuego, sino necesita el fuego para justamente para poder procrear, para poder justamente abrir las semillas y empezar a colonizar el territorio. De hecho, nosotros, en el momento que hablamos con Richard Foreman, también surgió la hipótesis que los mismos eucaliptos provocan el fuego al expulsar un líquido que uno puede comprar en la farmacia, que se llama eucaliptol, que es altamente inflamable. Entonces, en cierto sentido, como que claramente la introducción de esta vegetación exógena claramente cambió por completamente el ecosistema y claramente está provocando también o está ayudando mucho a los incendios forestales. En todo caso, la propuesta claramente era juntar todos esos parches, según la teoría de Richard Foreman, y también empezar como a fijarse en el cuerpo de agua para trabajar con la mayor cantidad de agua en el territorio. En cierto sentido, en el 2014 nosotros hemos propuesto 3 estrategias germinales. Primero era la captación de agua para aumentar la humedad, entonces claramente captar la mayor cantidad de agua. Segundo, la restauración ecológica, entonces mediante los sistemas de corredores. Y también el tercer punto era siempre asociar infraestructura hídrica con el espacio público, que en cierto sentido también es parte de la historia de mismo Valparaíso. Permiso. Como les dije, trabajamos en los años los distintos tipos de resiliencia, vamos viendo rápidamente uno por uno. La resiliencia que trabajamos aquí era la resiliencia, perdón. Entonces, nosotros hemos trabajado, si uno lo pone como en proporción, como que la resiliencia social un 10%, la resiliencia vegetal un 35%, y la resiliencia hídrica un 55%. ¿Por qué tampoco lo social? Y eso tiene que ver por nuestra cuenca hidrográfica de estudio, que más bien es rural y tiene todavía poca urbanización, entonces todavía está poco poblada, por eso no tiene tanta presencia. Y claramente la vegetal, más bien siempre hemos trabajado con los referentes clásicos y tampoco hay novedades con respecto a eso. Y con respecto a la resiliencia hídrica, había muy poco, entonces claramente más bien apuntamos a eso. Y un poco la resiliencia social, lo que hicimos por 2 años seguidos fue como mapear un poco las sensaciones, las impresiones que hay en su territorio. Por ejemplo, un grupo de alumnos recorrió la cuenca completa a fondo de quebrada, sacando fotos, clasificándolas, también asociándolo a las emociones. Hemos trabajado con las mapas de emociones del PPE de Nueva York. Y empezamos como a zonificarlo. Entonces, en ese sentido, hemos trazado el imaginario territorial exógeno, pero después también lo que hemos trabajado también un año completo con los mismos habitantes de la quebrada, hemos hecho entrevistas, dibujos, cosas varias, entonces también hemos levantado con el tiempo también el imaginario endógeno de la misma gente que trabaja en la quebrada para entender cómo ellos viven, cuál es el imaginario que ellos asocian a este tipo de paisajes. La resiliencia ecológica, aquí se ve Valparaíso y nuestra unidad de estudio, que es la cuenca hidrográfica con la cual más estamos trabajando. En todo caso, aquí los distintos planes, los distintos sitios prioritarios, sobre todo el mapeo de todos los valores ecológicos, ver las distintas rutas posibles. Varios años también he trabajado con ecólogos para ver los valores ecológicos, los indicadores presentes,
Y aquí un poco mostrar también todos los trabajos que uno hace siempre de forma escalar, de forma sistémica, como de la escala más chica a la escala más grande. Entonces, la escala de Valparaíso en la lámina superior, la escala regional, que ya se junta con el Parque Nacional La Campana, que es parte de la biosfera, y especialmente también conectando la costa de Valparaíso con la cordillera de los Andes. Entonces, siempre esta visión sistémica, escalar, de arriba para abajo. Tampoco nos vamos a extender demasiado. Sí me quiero un poco detener más en la parte de la resolución, de la resiliencia hídrica. Se quedó pegado. ¿Dónde está? Acá. Perdón. Acá. Y eso aquí ya se vuelve un poco más científico, y también tiene que ver con el cambio climático. Si uno ve un poco cuáles son los cambios en las distintas variables, entonces en nuestro territorio tuvimos la suerte de trabajar con el Instituto de Geografía que nos proveyó de estos datos, entonces vemos cómo ha cambiado el registro climático en los últimos 20 años. La temperatura subió de 0,76 grados centígrados, la humedad bajó 18 grados, la pluviometría quedó igual, pero en menos días, y la presión subió 100 milibares. Ahora, claro, siempre son datos abstractos que uno siempre tiene que llevar a lo arquitectónico, que tiene que llevarlo al paisaje, al territorio. Entonces, aquí nuestra forma de visualizarlo para empezar efectivamente a entender qué implica esta variación en el territorio. Ahora, la baja de la humedad claramente para nosotros es fatal. Si nosotros sabemos que la humedad promedio de Valparaíso son 70%, y se nos baja 18%, es bastante, sabiendo que nuestro horizonte mantener son los 30%, bajo el cual uno nunca debería bajar. La subida de temperatura tiene que ver con la isoterma, obviamente la isoterma marca el eje, el horizonte a partir del cual se forma la nieve, y todo lo que hacen un poco alpinismo o montañismo saben que claramente cuando uno va subiendo el cerro, subir 100 metros, generalmente hay 1 grado de diferencia de temperatura. Es decir, que la temperatura sube 0,76 grados centígrados, significa que el isoterma también subió 76 metros. Es decir, perdimos 66 metros de glaciales de agua pura, que no va influyendo en la escasez hídrica. La pluviometría, uno dice, bueno, llueve igual, pero menos días, eso es importante, porque también el terreno tiene una cierta capacidad de absorción, y pasada esta capacidad de absorción, el agua escurre directamente al mar. Entonces, más bien importante que siempre llueve en más días, más que un día solamente. Para hablar del cambio climático, nosotros tuvimos que hacer un zoom out, entonces sí, nuestra cuenca hidrográfica de estudio está aquí donde tengo el mouse. Tuvimos que ver ahora la cuenca hidrográfica ya a nivel regional. Entonces ahí la cosa interesante que empezamos a entender que había varias cuencas, había distintos tipos de cuencas. Aquí uno ve la parte central de Chile, entonces empezamos ya a ver que hay dos cuencas grandes, que la cuenca de la Concagua, la cuenca del río Maipo, que son cuencas, nosotros le llamamos andinas. ¿Por qué? Porque claramente tienen el origen en la cordillera de los Andes y llegan hasta el mar. Pero Chile aquí tiene una segunda cordillera, que es la cordillera costera, entonces también tenemos unas pequeñas cuencas que justamente se originan a partir de esta segunda cadena montañosa, y claramente entonces tienen solamente un régimen pluvial y no nival, son mucho más cortas. Entonces, de nuevo, si nosotros lo digamos al corte, tenemos aquí las dos cuencas, tenemos la cuenca hidrográfica andina, entonces que es la que empieza a partir de la cordillera de los Andes, llega hasta el mar, y la cuenca hidrográfica costera que empieza a partir de la cordillera de la costa, que es el caso de Valparaíso. Aquí también, para ser muy rápido, para nosotros la cosa más interesante fue haber descubierto que en la cuenca hidrográfica andinas generalmente el ciclo hídrico es negativo, porque generalmente las ocupaciones humanas o las actividades humanas, generalmente uno siempre tiene la minería, después tiene la agricultura, tiene la industria, después tiene la ciudad. Entonces, cada una de las actividades va afectando el agua, y claramente entonces al final cuando llega a la ciudad ya tenemos el agua bastante contaminada. Pero la otra cosa también que pasa es que en la cuenca hidrográfica andina el escurrimiento de las aguas bajo la superficie es por napas freáticas, que justamente uno, como siempre se lo imagina, hay un recorrido, hay un hilo de agua paralelo a lo que se ve en la superficie. Es la imagen clásica que nosotros siempre tenemos.
Mentre la cuenca hidrográfica costera, la cosa interesante, primero que tenemos un ciclo hídrico positivo, porque no hay ninguna actividad humana intercalada antes de la ciudad, es decir, tenemos solamente la parte ecológica y después tenemos directamente la ciudad. Pero aquí nuestra grande descubierto o descubrimiento, en ese sentido, o sorpresa fue que aquí el descubrimiento de las aguas no era por napa freático, sino que era por capilaridad. Y eso me costó muchos años para entender qué significa la capilaridad. Y eso tiene que ver con el suelo geológico de Valparaíso. Entonces aquí, de forma esquemática, un corte grafológico de Valparaíso. Entonces el suelo, la roca madre de Valparaíso es granito, y eso, el granito es impermeable, es decir, no deja pasar el agua. Y generalmente el granito está como a partir de los 12-15 metros de profundidad. Es decir, toda el agua de Valparaíso está en esos primeros 12-15 metros. Y la otra cosa es que el granito, cuando se va meteorizando, va produciendo pequeños hoyos, que el granito meteorizado, es ahí que el agua se va depositando gota por gota. Es decir, después el agua se va moviendo, no por un flujo, sino por gota, por gravitacional, va cayendo lentamente, lentamente. Entonces, una cuenca hidrográfica que tiene quizás 5 kilómetros de extensión, el agua infiltrada se puede demorar hasta 20-30 años para llegar abajo. Pero en todo ese tiempo va prestando servicio ecosistémico. Después, en la capa de óxido, que generalmente son unos 70 centímetros, y la capa orgánica, unos 10 centímetros. Entonces, ya a partir de ahí, nosotros empezamos a darnos cuenta que el paradigma ya no era evacuar las aguas o mantener la superficie, sino que era justamente infiltrarla en el subsuelo. El año siguiente fue el 2018, habíamos ya acumulado tantísimos años, ya estábamos investigando 4 años, 2014 al 2018, entonces se había acumulado muchísima información, por eso en el momento hemos hablado de Big Data, muchas veces también información contradictoria, información que no calzaba uno con el otro, entonces era siempre muy difícil tomar decisiones. Hasta que decidimos elaborar un sistema científico que pudiese construir una línea base para la planificación regional de Valparaíso. Y para eso nos hemos apoyado en Humboldt. Con este tabló que lo hizo por vuestro país, justamente el Chimborazo. Y la cosa interesante es que aquí Humboldt lo que realmente hace es uno, resumir todo el conocimiento científico de su época, entonces resume todos los sistemas de conocimiento de su época, lo que se ve en las distintas columnas, y lo tensiona en función de su teoría, es decir, claramente la teoría de los pisos vegetacionales en función de la altitud. Entonces, la cosa interesante es que lo que hace Humboldt hace 2 operaciones mentales geológicas muy interesantes. Entonces, primero, la sistematización del estado del arte de su época y después claramente tensionarlo en función de su propia idea, de su propia hipótesis. Entonces, nosotros lo propusimos lo mismo, interpretar el tema de la capilaridad, o interpretar más bien Humboldt y también Darwin, que era el otro gran científico que también llegó a Sudamérica, también llegó a Chile, en función de la capilaridad. Entonces ahí empezamos a trabajar con los distintos sistemas, en las distintas esferas, la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, la litosfera, todo en ese sentido correlacionado a partir del corte grafológico, para empezar a ver claramente el proceso de cada uno y cómo están correlacionados uno con el otro. Empezamos a ver, por ejemplo, la formación del Cerro La Campana de Valparaíso, del Cerro Aconcagua, de cómo se forma el granito, habiendo entendido que es una roca ignífuga que se da a partir de la presión de la placa que se pone por debajo. Cuando explota es un volcán, cuando se queda por debajo es el granito. En la parte derecha, entonces, también la composición química. Entonces empezar, por ejemplo, aquí a entender que cuando se meteoriza el granito se abren los feldespatos, entonces justamente eso después hace que se pone más óxido, y eso también le da el color, pero también se pone más ácido. Entonces, a partir de toda esta visión más bien geológica aplicada al corte real de Valparaíso, pues, nos permitió entender claramente el función casi metabólica un poco del subsuelo. También después hicimos un corte grafológico en proporción, entonces aquí unos 12 metros de profundidad, empezar a ver cuáles de las capas, cuáles de los horizontes son impermeables, cuáles son poco permeables, y también ver los pH, etcétera, etcétera, para empezar a ver justamente dónde era la mejor forma y cómo era la mejor forma de infiltrar. También hicimos establecimos un modelo hidráulico
Eso hicimos con un ingeniero hidráulico, trabajamos 2 años, entonces hicimos un modelo que nos permitió calcular exactamente cuánta agua cae, cuánto de eso evapora, cuánto de eso escurre, etcétera, etcétera. Y aquí hay como, creo, una cosa interesantísima que nos empezamos a dar cuenta, que la evapotranspiración es 3 veces mayor que la precipitación. Es decir, que estamos frente a una cuenca que lentamente se está secando. Ya hay varias cuencas en Chile que están completamente secas. Y claramente aquí hay que seguir cuidando esta cuenca si uno quiere evitar para que se seque. Y también nos empezamos a dar cuenta que el 18%, casi una quinta parte del agua pura que cae sobre Valparaíso se va directamente al mar. Se va directamente al mar y eso lo estamos perdiendo. Y solamente un 3,15% del agua se infiltra. Después también aquí mostrar cómo uno puede recuperar toda la vegetación quemada a partir de las plantas vegetacionales, de los pisos vegetacionales, de la distinta clasificación de los 4 pisos vegetacionales que tenemos en Valparaíso. También después cómo se van armando según los esquemas sucesionales. Es una técnica post-incendios de cómo recuperar el territorio a partir de las asociaciones vegetales para que funcionen como en familia. Y todo eso después fue expuesto en la Bienal de Arquitectura. Entonces aquí se ve todos los datos dispuestos en un artefacto que trabaja principalmente en el corte territorial, que junta todos los datos de Valparaíso, que a partir de entonces se ha vuelto a línea base para nuestras tomas de decisión. El master plan hídrico también, entonces aquí se ve cómo lentamente hemos trabajado el master plan hídrico, entonces el cálculo exacto, preciso de toda la cantidad de agua que cae dentro de la cuenca, de cómo empezar como a gestionar las aguas. Siempre uno trabaja con 3 estrategias: captar el agua, acumularla e infiltrarla. Solamente que el porcentaje de cada acción va variando según la parte donde se encuentra en la cuenca, que tiene mucho que ver con la inclinación de los suelos. Y, por ejemplo, también la visualización. Aquí en la parte derecha hemos visualizado la cantidad de agua que tenemos anualmente a disposición, que se está perdiendo, que va directamente al mar. Lo hemos visualizado con una piscina olímpica. Yo creo que todos nosotros hemos visto una vez en nuestra vida una piscina olímpica, 50 metros por 25 por 2, 4.500 metros cúbicos. Entonces, en el territorio nosotros tenemos anualmente 91 piscinas olímpicas a disposición de agua que en este momento se está desperdiciando y claramente que nosotros queremos captar. ¿Qué hacer con estas aguas? Hay distintas hipótesis. Una hipótesis, por ejemplo, como en la izquierda, más bien humectar o infiltrar en las laderas más desfavorecidas, más críticas, o por la exposición del sol, o por la erosión, etcétera, etcétera. O en la parte derecha, más bien humectar toda la quebrada, toda la cuenca, en los días críticos de Valparaíso. Yo creo que generalmente en promedio 3-4 días críticos de Valparaíso, cuando la humedad baja bajo el 30%. Después también siempre formas de visualización para que esa infraestructura después a su vez no influye negativamente en el paisaje, sino siempre buscando este equilibrio entre infraestructura, intervención del paisaje y claramente el funcionamiento de esto mismo. La otra cosa que también fue muy interesante, o para nosotros fue fundamental, cuando nosotros desarrollamos el modelo hídrico, a partir del cual nosotros pudimos calcular la cantidad de agua que escurre, la cantidad de agua que evapora, la cantidad de agua que se infiltra. También para nosotros era muy fácil ser el próximo paso. Es decir, en este momento hay la teoría generalizada entre la mayor cantidad de científicos o de la comunidad arquitectónica, como también de los políticos, que el problema se soluciona al sacar los eucaliptos, los pinos y poner vegetación nativa. Si solamente sustituye la vegetación, el problema se soluciona. Entonces nosotros ya teniendo el modelo hídrico fue muy sencillo, porque realmente le cambiamos el índice que está relacionado al uso del suelo, pusimos, como se ve a la derecha, toda la cuenca con vegetación nativa y nuestra sorpresa fue grande. ¿Por qué? Porque en cierto sentido sí mejora el escurrimiento, del 18% bajo un 12%, entonces estamos reteniendo 6% más, por infiltración de 3,15 solamente va a 3,40, es decir, es muy poco todavía. Entonces a partir de ahí, para nosotros nació como paradigma la necesidad de una prótesis artificiales para recuperar el ciclo hídrico y medioambiental. Entonces, un poco en nuestras investigaciones en toda la resiliencia hídrica es haber dado cuenta de las cuencas costeras, el tema de la capilaridad del fenómeno,
También el establecimiento del sistema científico, como el establecimiento de la línea base, el cálculo de la cantidad de agua, esa 91 piscina olímpica, como recurso a manejar, y también la estrategia de cómo uno puede proceder. Pasamos a las propuestas. Me tengo que apurar. Uno, por ejemplo, era la propuesta de un teleférico, porque ya se estaba hablando mucho a nivel político de implementar un teleférico, entonces más bien de tener un teleférico que iba en contra de todo el master plan que nosotros habíamos elaborado. Entonces dijimos, bueno, nosotros hagamos también un teleférico, pero que más bien se incorpore en el sistema de corredores que nosotros habíamos pensado. Eso tiene que ver mucho con la reflexión de cómo claramente uno se inserta en el territorio. El problema, el conflicto siempre se da cuando las infraestructuras lineales se cruzan. Generalmente nosotros tenemos como 5 subsistemas, 2 continuas y 3 discontinuas. Las 3 discontinuas generalmente no hace mucho problemas, son las continuas. Cuando se cruzan generalmente la infraestructura grises con la infraestructura verdes. Entonces generalmente ahí se cruzan los cortes. Pero la cosa interesante del teleférico, que realmente uno lo puede justamente superponer uno encima del otro. La interpunción o la llegada a la base, un teleférico del suelo es mínima. Entonces nosotros más bien propusimos un teleférico que iba en concordancia con nuestros corredores ecológicos, pero para ello también con ingenieros viales tuvimos que hacer un estudio de la factibilidad, del cálculo de la cantidad de pasajeros, etcétera, etcétera, y hemos empezado a trazar nosotros mismos un sistema completo. Aquí se ve claramente un sistema que está integrado en el sistema verde, que fue nuestro master plan al principio, y también claramente todo el estudio de los cortes para ver cómo se van trazando los hilos. También para mostrar que después uno también puede hacer arquitectura, entonces todas las distintas estaciones del teleférico, de cómo eso funciona. Elaborado ya el tema del teleférico, quisimos dar el próximo paso, que era claramente juntar en un único objeto tanto el teleférico cuanto las copas de agua, donde nosotros íbamos a almacenar esta 91 piscina olímpica. Entonces, siempre según el paradigma de juntar los esfuerzos, de trabajar por síntesis. Entonces, realmente si uno es capaz de juntar las dos infraestructuras, pero además juntar de nuevo también el espacio público, si se acuerdan, fue la tercera estrategia, en el 2014, siempre asociar frente a un valor social, un espacio público a la infraestructura hídrica. Entonces aquí por un año nos dedicamos a la elaboración de objetos maravillosos, entonces son dispositivos que son tanto estaciones del teleférico como también depósitos de agua, como también en la parte inferior un espacio público donde el agua es protagonista absoluta. También a veces uno le puede agregar unidades productivas, como por ejemplo acá un aterrazamiento incaico o de origen incaico, que también funciona justamente por el escurrimiento gravitacional de las aguas. O, por ejemplo, grandísimas copas, más bien para capturar la neblina. También nos hicimos un cálculo que hay un potencial de 50 piscinas olímpicas. Entonces, nuevo captador, el estanque, la sesión teleférico y el espacio público abajo y la infiltración, de cómo además eso después también pueden trabajar en sistema para a su vez construir un nuevo paisaje en el territorio. Otras posibilidades también como casi carpas captadoras que al final también incorporan el teleférico y sobre todo en la parte superior van creando como humedales de infiltración. Quizá un último proyecto que me gustaría mostrar tiene que ver con el espacio público. Entonces aquí en este momento le di vuelta a la quebrada, entonces aquí se ve, entonces todo el agua va bajando por aquí, y cuando llega a la avenida Alemania, que es como la avenida principal que divide la quebrada en la parte urbana para la parte rural, aquí hay lo que uno se llama un sumidero o un sifón. Entonces aquí se dividen las aguas, se divide el agua de la arena, el agua aquí se ve, va por debajo de la ciudad y va directamente al mar. Aquí nosotros perdemos el 18%. Pero la cosa interesante que siempre nos decimos, mira, aquí nosotros tenemos el lugar, nosotros tenemos que retener el agua, justamente para no desperdiciar, y además tenemos la arena. Son esos los sumideros o los desarenadores, entonces la arena queda por detrás, el agua pasa y después de ahí cae justamente en el hoyo, justamente donde termina la foto y se va por debajo de la ciudad. Y eso siempre fue nuestra pregunta, ¿cuál es la singularidad de estos espacios públicos comunitarios? Entonces, ¿cómo nosotros efectivamente en la parte superior, el agua que nosotros vamos reteniendo, cómo le podemos sacar el máximo valor social? Y ahí siempre fue la idea de trabajar una playa, entonces trabajar efectivamente con la arena que se quedaba depositada en la parte superior con las aguas,
nosotros por años hemos tratado de dar con una solución, por los espacios geográficos eran muy complejos, entonces en varios workshops siempre hemos llegado a un imaginario hasta que finalmente un alumno se dedicó con su tesis de magíster de maestría claramente a trabajar el espacio público. Entonces aquí la cosa interesante que se ve es el espacio público que le acabo de mostrar, o esto el muro, es decir que al final aquí nosotros trabajamos con el sistema metabólico. Trabajar con el sistema metabólico significa trabajar tanto con el escurrimiento de las aguas como también con la sedimentación que trabaja de forma continua. Entonces aquí había un segundo sumidero que controla, eso nos permite después purificar las aguas para que sean limpias, y a partir de acá con un camión llevar con la misma arena, llevarlo para acá. Es decir, uno trabaja con el sistema dinámico de las quebradas, porque eso regula y eso realmente uno lo pone como espacio público. Entonces uno ve aquí el espacio público, que siempre era la pregunta de base, cómo nosotros podemos aprovechar al máximo los recursos disponibles. Eso es una de las leyes básicas de la naturaleza. ¿Cuál es el elemento más importante acá que tenemos? Arena y agua. Y cliente trabajarlo no de forma decorativa, sino de forma estructural. Entonces aquí ya empezó como a salir el espacio público, aquí se ve, entonces se ven aquí toda la parte de la arena, las piscinas, donde después se puede bañar. Y aquí un poco se ve la cosa interesante es el sistema hídrico. ¿Por qué era tan importante aquí el espacio público con tantos contenedores de agua? Porque claramente era la parte terminal, de la quebrada donde claramente todas las aguas se van desperdiciando. Es decir, ahí ya no vale la pena infiltrar, porque después sigue el asfalto, sino más bien se trata de retener la mayor cantidad de agua. Entonces, en cierto sentido, nosotros tuvimos que trabajar mucho el corte, y ahí, claramente, fue muy bueno haber ya tenido el corte de antemano, el corte dafológico, donde nosotros podemos mostrar el granito sano, el granito meteorizado, para justamente no atacar el meteorito sano. Podemos hacer todos los cortes por varias partes para empezar a ver justamente la capacidad, la mayor capacidad posible de esos estanques ingenieriles por debajo, que además también funcionan por gravedad. Entonces, eso nos permitió el corte, determinar la cantidad de agua que ponemos por debajo. Además, también los cortes nos permitió como formatear las distintas pendientes para ver claramente cómo adecuarlo a los usos, tanto a los usos estructurales, de contención, de seguridad, o también después de circulación arquitectónica. Y aquí la cosa interesante, uno ve que en cierto sentido el 80% del proyecto era pura infraestructura hídrica que cuando llega a la superficie se convierte en arquitectura. Entonces uno puede decir que el 80% más bien infraestructura hidráulica y el 20% proyecto de arquitectura. También la cosa interesante es que a partir de esos espacios empezamos a darnos cuenta que empezamos a trabajar nueva tipología este espacio público, porque aquí estamos conectados con la ciudad, entonces aquí teníamos que cumplir con la accesibilidad universal. Pero por la otra parte era la área rural, entonces trabajamos de forma tal para ver piezas que eran completamente rurales, completamente urbanas, con un degradé entre medio. Las primeras dos piezas todavía son accesibles para personas con sillas de ruedas, entonces todavía, bueno, justamente era la primera playa, pero después ya va cambiando claramente la topografía y los usos tienen que empezar también a cambiar. También hicimos, por ejemplo, cálculos de la mejora social, también lo hacemos a veces con geógrafos, con matemáticos, entonces el establecimiento de indicadores que muestra cómo efectivamente a partir de la mejora de la accesibilidad, de la mejora del programa arquitectónico, el espacio público va mejorando también todo el barrio. Siempre son herramientas útiles cuando uno va hablando con políticos. Aquí algunas imágenes. La última cosa, con esto termino, sé que me expandí un poco demasiado, es mostrar lo que hicimos este año, porque nosotros trabajamos por 6 años, hemos trabajado todo el set completo de la cuenca, hemos calculado el agua, pero siempre hemos pensado el agua de forma líquida. Y ahí estos años como empezamos a tomar conciencia que nosotros tener un master plan que trabaja el H30, la humedad, nunca habíamos estudiado efectivamente la humedad en cuanto tal. Entonces, estos años dedicamos a la humedad. Entonces, aquí la cosa interesante es que si uno lo lleva de nuevo en términos geográficos o arquitectónicos, la humedad empezamos a entenderla como la combinación entre el relieve y el clima. El relieve está formado por la topografía, por la hidrografía, la vegetación, y el clima por el viento, la temperatura, la presión, la precipitación y la humedad. Y ahí nuestra gran sorpresa es darnos cuenta que las primeras 4 variables del clima están referenciada en cierto sentido, tiene una convención, la humedad no tiene convención. Entonces parece como una bestia muy difícil para poder agarrar.
Entonces, la primera cosa que nos propusimos era hacer un microatlas de la humedad. Entonces, ¿cómo lo hicimos con el sistema científico? Entonces, casi elaborar un atlas que solamente está pensado en función de la humedad, influente a partir de estas dos grandes variables, que era el clima y el relieve. Entonces, las distintas escalas, entonces uno ve claramente las corrientes a su vez tienen que ver con el desplazamiento de la humedad a nivel global. En cierto sentido, la humedad es como una carretera energética que permite traspasar las energías desde el Ecuador hacia las otras partes. Después ya llegando a la parte suramericana, entonces también empezar a entender el anticiclón, de cómo esto se mueve, de cómo esto influye directamente en la aridez, en la sequía del territorio, hasta ya llegar como a escala más cercana, donde aquí todavía tenemos 50% mar, 50% tierra, para un poco dar cuenta del efecto de la continentalidad. Entonces aquí un poco la cosa interesante que hemos elaborado estas cartografías, donde efectivamente nosotros hemos trabajado solamente con las variables de la humedad, que tiene referencia al clima y tiene referencia al relieve. En cierto sentido nos hemos inventado esta cartografía que solamente hacen referencia a variables que después permiten determinar la humedad en el territorio. Aquí también un poco el esquema que hicimos a partir del del SIG, del Sistema de Información Geográfica, de cómo que hay que sistematizar las capas según las distintas esferas y claramente según los distintos grupos, tanto del clima cuanto del relieve, para llegar a una forma, casi un set cartográfico de cómo nosotros podemos claramente aproximarlo de forma más científica ese tipo de fenómeno en el territorio. Entonces aquí se ve de forma más sintética de cómo nosotros tenemos que construir la cartografía base, y después claramente la cosa interesante, la aplicación después de indicadores de medición de la humedad. Este año hemos trabajado con un genio, que es un geógrafo, matemático, físico a la vez, que trabaja, en cierto sentido, él elabora los indicadores a nivel país de la biodiversidad, del riesgo de todo Chile, y a él le hemos dado el encargo de medir la humedad. Entonces, bueno, él nos puso encima de la mesa 4 indicadores, 2 tienen que ver con el satélite, el Sentinel, que son los adimensionales, que son los NDVI, que miden el vigor de la vegetación y miden la superficie de agua, la cantidad de agua en la superficie, y después también con datos de estación meteorológica que tienen que ver con la humedad del aire y la temperatura superficial. Pues aquí la distinta estación meteorológica, de cómo tuvimos que triangulizar, porque claramente cada estación tiene un cierto rango, entonces tuvimos que hacer una ecuación para justamente llevar estos datos a nuestra red de estudio. Empezamos como a calcular la temporalidad de la humedad, entonces aquí la distinta forma de cómo nosotros podemos mapear la humedad, y eso también nos permitió ver cómo la humedad va variando durante el año. Y claro, después la cosa interesante era poder comparar el master plan hídrico versus el master plan de la humedad. Entonces eso es lo que ya le acabo de mostrar. Entonces la parte sintética del master plan hídrico, todas las piscinas olímpicas, todos los cálculos de la cantidad de agua que hay, los grandes sistemas, corredores ecológicos, teleféricos, objetos maravillosos, el espacio público, donde hemos puesto todo eso, todo el desglose de los principios del mayor al menor para que siempre trabajar en función de la ley de la naturaleza sin haber contradicciones. Y eso era al final el master plan terminal del master plan del agua, el H30. Entonces uno ve las líneas fuerzas rojas, por donde uno tendría que pasar los corredores, está muy ligado a la derecha. Eso claramente es lo que nos habían dado todos los datos científicos en los últimos 6 años. Al trabajar con la humedad, trabajamos también, aquí se ven con la humedad superficial, humedad del aire, el vigor de la vegetación. Esos son para ver la estacionalidad, enero, marzo, agosto, septiembre, y al final hemos trabajado con el tema de marzo 2020. ¿Por qué? Porque marzo 2020 claramente era el año más seco de los últimos 10 años. Es decir, tenemos una sequía que se está desarrollando en los últimos 10, 15 años, y empezó a llover recién en febrero de este año. En marzo todavía he dado cuenta de la mayor sequía del territorio desde que nosotros tenemos registro. Entonces, por ejemplo, si uno ve aquí, lo muy húmedo, hay muy pocos puntos. Entonces, a partir más bien de los valores muy altos, hemos establecido esta cartografía que muestra en cierto sentido los lugares de resistencia de la humedad, donde en el registro más caluroso de los últimos 20, 30, 40 años se anidó la humedad como lugar de resistencia. Entonces, a partir de eso, más bien empezó a cambiar nuestra línea de fuerza,
si antes la línea de fuerza era más bien para aquí, empezó a disperderse mucho más. Y eso realmente también después nos indujo de rearticular de nuevo todo el master plan, ya en función de la humedad y no del agua líquida en cuanto tal. Y eso, algunos para terminar, también una cartografía, un aporte con todos nuestros esfuerzos de tratar de visibilizar y de representar la humedad. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio, por compartir este gran trabajo, este proceso de análisis del Master Plan Hídrico para generar una infraestructura verde territorial para el desarrollo sostenible y ecológico de Valparaíso. Abrimos con esto las preguntas para la audiencia por medio del chat, por favor. Y yo empiezo mientras los asistentes hacen alguna pregunta. Bueno. Sin duda es un trabajo muy fuerte desde lo científico, ¿no? Desde una metodología clara de indicadores. ¿Cómo trabajaron ustedes los temas sociales y un poco políticos para estos objetos maravillosos, como les dicen ustedes, estos objetos singulares, para, como también nos has dicho, sacarle este color social? Ya. Es que trabajamos generalmente a varios niveles. Con la parte social, yo creo la cosa interesante que estamos, por ejemplo, trabajar con el geógrafo que vive en Valparaíso, que trabaja en la Católica ya, y también trabajamos con otros actores que son muy activos, tanto en la parte profesional académica como con la parte con las comunidades. Entonces nosotros tenemos muchos profesionales que conocen la gente que vive en los cerros de Valparaíso. Entonces en los últimos 5 o 6 años, nosotros también hemos ido varias veces, ahora que conocen mucho, pero uno conoce algunas asociaciones y siempre va a conversar con ellos y claramente le transmite el conocimiento. Yo creo que la cosa interesante, que yo siempre digo al final, la única cosa que hemos logrado en esos 6 años, con toda una cosa que presenta, era más bien algo que nació de bottom-up, a partir de la misma gente y no de parte de nosotros. Nosotros 2 años atrás nos llamaron el gobierno, la sección hídrica, para realmente mostrar todo lo que hemos hecho, porque en este momento se estaba licitando el proyecto piloto de la primera quebrada de Valparaíso. Se estaba viendo bajo qué paradigma trabajar. Eso se le adjudicó una consultoría de ingeniería que todavía ellos querían trabajar con el paradigma de la evacuación de las aguas, porque 30 años atrás el problema era justamente las inundaciones y no las sequías. Por lo tanto, con el cambio climático cambió todo. Y nosotros les mostramos todo y no nos creían. Entonces, mira, pero ¿cuáles son las bases científicas? Entonces, pero recién estamos empezando a hablar de eso, pero también es lógica. No nos creían, entonces al final nos despacharon y terminó ahí. Pero por suerte, que al menos en Chile, en los últimos 10 años, todas las acciones ya a nivel público tienen que pasar por ejercicio de participación ciudadana. Entonces, esa sección ministerial, en conjunto con la consultoría, se topó con una de las comunidades con las cuales nosotros teníamos siempre contacto. Entonces, el geógrafo siempre le transmite todo el conocimiento. Entonces, fue la misma comunidad que dijo, no, usted tiene que infiltrar. Y al final, la consultoría tuvo que aceptar el nuevo paradigma de infiltración. Entonces, eso fue como para nosotros el logro más grande. Ahora, a nivel político, claramente nosotros nos mostramos a las distintas instancias, pero también el problema es que Valparaíso es una ciudad muy frágil, con muchos cambios políticos, con muy poco presupuesto. De hecho, el incendio forestal tuvo un costo 10 veces mayor del presupuesto anual que tiene Valparaíso. Entonces, en este momento, el problema de Valparaíso es la basura. Es decir, el problema que tiene son enormes. Entonces, también las instancias políticas a veces tienen cambios tan rápido que uno se hace amigo de una instancia o de un asesor del otro, pero al final hay tanto cambio político que al final no nos resultó muy bien con las instancias políticas. Sí nos resultó muy bien con todas las instancias académicas, con las instancias sociales, con las mismas comunidades, con las cuales siempre interactuamos, con las cuales siempre nos enfrentamos para justamente mostrar las cosas que uno hace. Y yo diría también a nivel nacional, más bien con las distintas instancias que trabajan en el riesgo a nivel territorial. Ellos sí nos están tomando en cuenta. Por Valparaíso en sí, no. Muchas gracias por compartir justamente las entradas para trabajar estas posibilidades. Tengo una pregunta de Pablo Cruz que nos consulta qué escala y material geográfico utilizaron para generar la cartografía para el diagnóstico y análisis de las coberturas del estudio. Que vamos a trabajar en Cuenca, ¿correcto, Silvia? Sí. Sí.
Vamos a trabajar, mira, la unidad de estudio son las cuencas hidrográficas. Entonces, la idea es que antes de trabajar en cuenca a partir de sus propias cuencas y ahí trabajar con el sistema de información geográfico, que yo tengo entendido que ya lo habrán aprendido en el ciclo anterior. Pero ustedes en este trabajo que han realizado, ¿Sí? ¿qué material utilizaron para Nosotros también generar esto? trabajamos siempre en el sistema de información geográfica principalmente. Cuando bajamos mucho de escala, entonces ahí nos cambiamos al CAT. Entonces ahí tratamos de exportar o las curvas de nivel a partir del sistema de información geográfica o del mismo Google Earth, o ya llegamos a la planimetría que después tienen las distintas municipalidades. Por ejemplo, en Chile la planimetría más fina es solamente de aquellas áreas que se caen dentro del ámbito urbano. Cuando uno está afuera va trabajando con el servicio, con el SIC y con Google Earth al final. Gracias. Tenemos otra pregunta de Guillermo Guzmán. ¿Qué proyecto se trabajó el espacio público en las quebradas y está intervenida esta quebrada o solo es una sección la que está intervenida? La quebrada está intervenida en la parte inferior. Si esa es la quebrada, yo creo que el primer 20% está tomado. En cierto sentido, el espacio público es justo donde termina la quebrada, entre comillas, y empieza la ciudad. Entonces, pues justo en el punto terminal, que era para nosotros uno de los puntos más conflictivos, porque justamente ahí donde se produce el cuello de botella, es ahí donde el agua se va al tubo. Entonces, realmente retener el agua en la última instancia. Y claramente los espacios públicos están siempre puestos donde hay lugares con fuerte adherencia vecindal o vecindaria. Gracias, Claudio. Tenemos dos preguntas más aquí. De Andrea Reynoso, nos comenta que está trabajando en el desarrollo del Plan Maestro de Espacio Público para Quito y tiene una propuesta de corredores verdes que pretenden conectar áreas de manera horizontal a la ciudad. En base a tu experiencia, ¿alguna recomendación que puedas darnos para el desarrollo de este tipo de planes? Pero corredores, donde el segundo término. Son los corredores verdes que tratan de conectar áreas verdes en la ciudad. Eso. No sabría darte como muchas indicaciones, porque al final, digo, algunas cosas son el dibujo en sí, el dibujo resiste mucho, entonces es fácil trazar líneas verdes. El problema es que, a mí, en el cual yo me topo, cuando yo hablo de corredores verdes, y en este momento yo todavía no encuentro ningún científico que me pueda decir cuál es el ancho máximo o mínimo que un corredor verde debiese tener, y cuáles son los servicios ecosistémicos que uno puede asociar. Claramente, más vigoroso, más denso es, mayor son los servicios ecosistémicos. Ahora, yo siento que con los corredores ecológicos uno siempre trabaja un poco a partir de la teoría de forma. Conectar, yo creo, siempre es bueno. En final, yo creo que una de las leyes de la naturaleza es la conexión de los sistemas. Entonces, yo encuentro que conectar con corredores verdes es súper interesante, pero también siempre hay un riesgo, como con el término de la sustentabilidad. Parece que hoy en día todo es sustentable, pero lo sustentable no es aquello que es verde, sino que para nosotros, como yo lo veo, lo sustentable es aquello que es metabólico, es decir, aquello que mejora el rendimiento de las funciones ecosistémicas, o aquello que mejor aprovecha la energía que está presente. Entonces, habría que poner, yo creo importante poner el tipo de vegetación que efectivamente trabaja con poca agua, o bueno, usted tiene el problema inverso, en Quito no tiene problema de agua, probablemente trabaja con las aguas presentes y generalmente ojalá nativas, porque yo sí sé que en Quito también tienen problemas, por ejemplo, con los eucaliptos, que también provocan incendios forestales. Entonces, trabajar vegetación nativa, trabajar en asociaciones, las plantas siempre trabajan en familias, también son comunidades. Entonces, ¿cómo juntar eso? Claramente eso ya no es un conocimiento del arquitecto, generalmente es un conocimiento de un forestal. Pero yo diría, lo importante es conectar y claramente aumentar la entropía, más bien disminuir la entropía. Y claramente siempre ver que está en relación al agua. Gracias, Claudio, por esa respuesta. Tenemos una pregunta más de Alberto Calle. ¿Se podría aplicar este tipo de planes en zonas de alta sensibilidad como el Parque Nacional Cajas para que así no se pierdan los humedales? Es muy buena pregunta porque justo vamos a trabajar ahí.
Sí, es una buena pregunta, Alberto, porque todavía estamos ahí buscando exactamente cuál es el problema. En Valparaíso, de comer muy, muy sencillo, porque al final el problema no fue dado, mira, aquí está el problema. Ahora, yo he estado en Cuenca, es una ciudad más linda que conozco y la integración del río a la ciudad es preciosa. Yo no conozco otra ciudad que tiene tan bien integrado el río a la ciudad. También he estado arriba en Parque Nacional en Cajas, también encuentro precioso. Ahora yo sé que, por ejemplo, está empezando a salir la minería, empiezan a producirse problemas, pero todavía no encontré nadie que pueda decir, el problema real es ese. Yo más bien, lo que yo estoy llegando a la conclusión, que en este momento usted tiene un sistema que funciona muy bien, tiene un sistema que en este momento todavía es muy, muy limpio. Yo creo más bien hay que mostrar el sistema que hay, hacer más bien el catastro del sistema hídrico que existe en Cajas, que existe en Cuenca con sus cuencas hidrográficas, y más bien empezar a indicar cuáles son los riesgos que empiezan como a surgir. Al final, yo creo que nosotros más bien tenemos que, como primer punto, primer paso, tenemos que producir la sensibilidad y mostrar cómo funciona el sistema, para que la otra gente lo conoce y lo cuide mucho más. Pero en este momento yo creo que todavía Cuenca tiene los problemas por delante, entonces más bien la pregunta es cómo prevenir los problemas. Muchas gracias, Claudio. Creo que con eso terminamos con las preguntas. Te agradecemos mucho por esta charla y en realidad por participar en nuestra maestría. Ahora, agradezco, me disculpo que me extendió, habiendo cortado el tiempo de las preguntas. no, realmente fue muy interesante. Ahora voy a compartir algo de información aprovechando que tengo la atención de algunas personas que están interesadas en nuestro programa de maestría y voy a compartir pantalla para que podamos ver y absolver algunas de las dudas que quizás tengan sobre lo que estamos ofertando. Bueno, voy a compartir una presentación en realidad bastante corta, ¿no? Sobre nuestra propuesta, que en realidad es un programa educativo innovador justamente que busca resolver los problemas del territorio y los asentamientos humanos para hacer frente al cambio climático, que lo tenemos claro todos, que es una realidad, y los aborda mediante esta integración de saberes que tú también nos has explicado, con nuestras asignaturas teórico-prácticas multidisciplinares en estas dos menciones que trabajamos, la de gobernanza y planificación urbana y la de proyectos urbanos, ambos con el enfoque que mencionamos. Un poco comparto la malla, tenemos asignaturas comunes a ambas menciones, en estas tenemos desarrollo urbano sostenible, políticas públicas y gobernanza urbana, temas de metodología de la investigación, porque es muy importante el trabajar con una metodología clara para abordar estos problemas multiescalares y multisistémicos. Trabajamos también la asignatura de economía urbana y regional, y luego justamente en la mención en la que eres docente, en la mención de gobernanza y planificación urbana, tenemos estadística y Big Data y formulación de planes urbanos y de territorio, que es la asignatura que imparte Claudia. En la mención de proyectos urbanos, en cambio, tenemos métodos cualitativos y funciones de interacciones sociales, que también es una parte complementaria y que no está de más decirles que se pueden tomar estas asignaturas como para fortalecer. También tenemos la formulación de planes urbano-arquitectónicos y luego tenemos también asignaturas comunes de base, como son planificación y normativa regulatoria, sistemas estructurantes del territorio e infraestructura, urbanismo inclusivo. Estas dos es bastante interesante comentarles que se trabajan, gracias Claudia, que se trabajan conjuntamente. Aquí también tenemos en nuestra mención de proyectos urbanos la asignatura de hábitat urbano, vivienda y espacio público y la formulación de proyectos urbanos de espacio público. En la mención de planificación urbana trabajamos los temas de resiliencia y gestión de riesgos que también son fundamentales para el trabajar planes urbanos y la formulación de plan base con la cátedra UNESCO del profesor José María Loca. Finalmente tenemos también como asignatura titulación para trabajar en esta maestría profesionalizante conjuntamente. Es importante decirles que trabajamos justamente y académicamente con varias
instituciones de educación superior con la cooperación alemana, precisamente en su programa de ciudades intermedias sostenibles, en convenio con la Universidad Técnica de Berlín, el AHS de Holanda, y esta red académica de la que somos parte y que también viene Claudio, representando a la Universidad también Diego Portales, parte de nuestro programa, entre maestrías de territorio y urbanismo. Entonces está la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad EAFIT en Medellín, donde tenemos el gran apoyo de URBAM, y la Universidad Diego Portales. Así es como tenemos el cuerpo docente robusto que les estamos ofreciendo en este momento con Josep María Job, cátedra UNESCO, Christine Van Slijs, que es de nuestra propia planta, Zaida Mursi en urbanismo inclusivo desde la Universidad Politécnica de Cataluña, igual que Josep María Montaner. Claudia Magrini, que nos acompañó la tarde de hoy desde la Universidad también Diego Portales, Grace Yepes desde nuestra propia planta, Alex Jacknow desde la IHS en Holanda, Augusto Barrera, que también es parte de nuestra universidad ahora, Augusto Hermida, de la Universidad de Cuenca, y Hernán Orbea de nuestra planta, entre varios de los docentes. También quería aprovechar la oportunidad para mostrarles como una tentativa de las clases sincrónicas y horarios que son de lo más flexibles y solo tenemos unas pequeñas horas calendarizadas para contacto con el docente y como ustedes pueden ver son en las noches de 19 a 21 horas y los días sábados. Es importante decirles en este horario que tenemos 3 asignaturas que se cursan simultáneamente en 9 semanas y otras 3 que se cursan en otras 9 semanas para así enfocarnos mejor en los temas de la maestría y esto pasa en ambas maestrías. Dejarles nada más que un poco más de información de la que pueden acceder en la página web y también con el código QR.